Bienvenidos a Enlace con CorTV. Nos encontramos con María Cristina Caldas. Ella es presidenta de A mí no me la hacen, ONG de alfabetización mediática e informacional. Y hoy vamos a hablar sobre el impacto de las tecnologías de la información y comunicación en el entorno digital. ¿Por qué es importante tener una competencia específica que aborde las TICs en el currículo nacional? Sí, bueno, en sencillo porque las TIC forman parte de la vida cotidiana de los estudiantes y del mundo laboral en la situación, en la sociedad actual. Y en ese sentido, todo sistema educativo debe desarrollar habilidades en los estudiantes y también en los futuros ciudadanos. De hecho, el Perú tiene una competencia 28 en el Currículo Nacional de la Educación Básica, que desde el 2017 es considerado como una competencia transversal. Eso quiere decir que no es que se enseñe específicamente en un horario en específico durante la semana, sino que es transversalmente enseñado en distintos momentos durante todas las materias en la semana. Sin embargo, lo que sucede con esta competencia es que de alguna forma básicamente prioriza solamente los recursos tecnológicos como herramientas solamente y no tanto como el desarrollo crítico de estas en nuestros entornos educativos. Entonces, hay muchos estudios que dicen de académicos peruanos que existe todavía mucho que trabajar en esta competencia, sobre todo pensando en que existen otros retos actuales que los estudiantes peruanos enfrentan, como por ejemplo la desinformación, ¿no? Y en ese sentido es importante, por ejemplo, mencionar la educación mediática, que es un concepto un poco más amplio que puede venir a tallar y complementar bastante esta competencia 28 que ya existe en el Perú y que se enseña en las escuelas y que de manera transversal, como ya mencioné, para todos los niños y niñas de los 5 años. ¿Cómo es que el desarrollo de la tecnología y el crecimiento de Internet afectan el entorno educativo? De muchas maneras. Sin embargo, pienso que ahora los estudiantes tienen mucho más acceso a la información porque vivimos en una época inédita en la historia de la humanidad en la que tenemos acceso a información y recursos educativos en línea. Nunca antes los estudiantes ni en realidad los seres humanos hemos tenido una oferta informativa tan amplia y eso es gracias de alguna forma al Internet y también a la, digamos, a la posibilidad que tenemos de acceder a dispositivos que nos permiten acceder a esta. Entonces, esto, digamos, es algo positivo porque tenemos más acceso a Internet, más acceso a información. Eh, Sin embargo, eso también genera bastantes retos al momento de aprender, eh, sobre todo porque no toda la información que está colgada en Internet es verdadera. Entonces, estos retos yo creo que están bastante vinculados al aprendizaje y a los entornos educativos porque también retan a los sistemas educativos a replantear sus formas de abordar eh, a este tipo de fenómenos, ¿no? Pero también los reta a los sistemas educativos de tal forma que tienen que diseñar o rediseñar sus currículas para enseñar a los profesores para que también enfrenten este tipo de situaciones para con sus alumnos, ¿no? Entonces es como una cadena, ¿no? Hay un cambio tecnológico en el mundo y esto impacta no solamente a nivel laboral, eh, sino también educativo. Entonces hay que replantear la educación de los niños y eso también significa, y de las niñas, y también hay que replantear la educación de los profesores porque los profesores van a enseñar a los niños y a las niñas, ¿no? Entonces todos los sistemas este sistema educativo tiene que replantearse este nuevo gran reto que nos está trayendo estos cambios tecnológicos, ¿no? ¿Qué estrategias existen para implementar iniciativas educativas que promuevan el uso adecuado de los medios? Pensando en el Perú, ahorita no tenemos una estrategia en sentido estricto, solo existen ni del lado estatal ni del lado civil, de la sociedad civil, existen, digamos, programas o iniciativas aisladas lideradas por instituciones o académicos, activistas que eventualmente colaboran entre sí para organizar reuniones, investigaciones, talleres, eventos o conversatorios en el que se promueve, digamos, el uso adecuado de los medios o en el que se problematiza, en todo caso, el uso de la tecnología en varios procesos educativos, ¿no?
Entonces, yo creo que estamos todavía en una situación muy inicial en nuestro país para hablar de una estrategia. Entonces, porque al hablar de estrategia hablamos de un plan bastante sistematizado y que tiene un diseño y que también mide impacto, ¿no? Entonces, que luego replantea de nuevo ese diseño. Por ejemplo, desde A mí no me la hacen, como asociación nosotros promovemos la AMI, que es la alfabetización mediática informacional o la educación mediática, para desarrollar estas competencias que permiten que nos desenvolvamos críticamente en el mundo actual, que es, como todos lo sabemos, un mundo hiperconectado y en constante cambio y con mucha información, que no siempre es veraz. Yo creo que es muy interesante cómo que se está gestando, se está generando un ecosistema peruano en el que se está viendo cómo es que se van a replantear estas estrategias desde lo educativo para ver cómo vamos a pensar o replantear un desarrollo crítico de los medios, ¿no? Además, considero que actualmente es importante también, desde A mí no me la hacen, esa asociación de la que soy presidenta, tener alianzas institucionales muy interesantes, por ejemplo, con el Encore TV, con oficinas como UNESCO, con otras oficinas como Democracia Digital, Hiperderecho. También existen universidades, escuelas profesionales interesadas, que sobre todo entienden la urgencia y la necesidad de atender este tema, porque ven en el día a día la necesidad de los alumnos, pero también, como hablábamos en la pregunta anterior, ven la necesidad de los profesores, porque ven a mí mismo la necesidad de los alumnos. Entonces, son los alumnos exigiendo de alguna forma a los profesores sobre estos temas, trayendo a la clase esta problemática de la desinformación, sobre el uso de la tecnología, las preguntas sobre qué es la inteligencia artificial, cómo esto se involucra en nuestras aulas. Vemos las noticias sobre jóvenes escolares utilizando servicios basados en inteligencia artificial, ya sea de manera positiva o negativa, pero que ya están involucrados en sus vidas y de alguna forma también en nuestras. Y ya nos damos cuenta de esta realidad y tenemos que atender. Entonces, este ecosistema que se está generando tiene que, en algún momento, responder a una estrategia. Tiene que, en todo caso, votar una estrategia mucho más elaborada que solamente iniciativas aisladas que, si bien son muy interesantes y muy concretas, necesitan ser mucho más sistematizadas. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir el Estado para impulsar la alfabetización mediática? Esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que debería de hacer un llamado a especialistas, o en todo caso a hacer un reconocimiento de las entidades o de este ecosistema que se está generando en la actualidad. Existe, como ya mencioné, un ecosistema pequeño, pero bastante dinámico, yo diría, que genera información, conocimiento, conversatorios, eventos. De hecho, en unas semanas vamos a celebrar, digamos, la Semana Mundial de la AMI. Desde A mí no me la hacen, desde la UNESCO, desde Encore TV. Entonces, existen ya, digamos, acciones concretas que se dan en paralelo, que tienen que ser miradas desde el Estado, o que ya podrían ser reconocidas desde el Estado, y que podrían preguntar desde el Estado, ser miradas con mucha curiosidad, porque ya estamos nosotros viendo y trabajando directamente con las personas, con los profesores y con los alumnos. Entonces yo creo que el Estado haría bien identificar a estos actores de este ecosistema que ya existe, que ya funciona, para poder generar una mesa de diálogo, que creo que sería el gran primer paso, para luego identificar a los actores con quienes luego podría considerarse una política pública, o si no, una configuración en lo que ya existe, que es una competencia 28. Yo creo que eso sería un primer gran paso para poder comenzar, digamos, con las acciones concretas para promover la alfabetización mediática
y continuar con el trabajo, digamos, de educar y empoderar a la ciudadanía, porque si bien hace unas décadas ser analfabeto era un estigma y esto también nos impedía ejercer nuestros derechos fundamentales como la libertad de expresión y nuestros derechos políticos, actualmente, digamos, ser analfabeto en términos de medios o no entender cómo descifrar una noticia falsa o cómo funciona un deepfake o entre otros temas un poco más complicados, debería ser un tema urgente para empezar a pensar un poco más este tema, ¿no? Porque ya es parte de nuestra sociedad, ya es parte de lo que nos toca vivir como ciudadanía. Entonces creo que es importante y esto es lo que surge. Bicentenario del Perú 2024.